A todos los que están conectándose de parte de la Junta Directiva de CASIARPE. Vamos a dar inicio a una nueva sesión científica. Esta vez vamos a hablar sobre lesiones deportivas. Es algo que siempre queremos mencionar en CASIARPE y creo que se da la oportunidad y tenemos unos muy buenos ponentes para el día de hoy. Va a hablar el doctor Julio Segura sobre pubalgia en el deportista. Va a hablar el doctor Julio Echevarría sobre tendinitis en los deportistas, y tenemos como invitado al doctor Girinaldo Martínez de Panamá, que nos va a hablar sobre las lesiones musculares. Vamos a iniciar primero con una video de un auspiciador, la Casa Burton, que va enseguida. The Infinity Femoral Adjustable Loop Button is the first adjustable reversible button on the market. The Infinity Adjustable Loop Button features a low-profile titanium body that fits through a 3.5mm button channel. Designed with No. 5 high molecular weight polyethylene suture, the button features a continuous double loop for graft support with a single one-handed tensioning technique. The button also features no minimal loop length, allowing surgeons to maximize the amount of graft fill in the tunnel. The Infinity Adjustable Loop Button features a dual locking mechanism for secure graft fixation. The graft loop converges on the proximal aspect of the button to form a friction lock. When tensioning is applied on the graft, the friction lock constricts. Once the friction lock is engaged, fixation is reinforced by a secondary mechanical lock that is created by the button's physical interference on the friction lock. Combined, the friction and mechanical lock demonstrate an ultimate load-to-failure strength greater than 1,000 newtons and cyclic displacement less than 1.1 millimeters. The Infinity Adjustable Loop Button is engineered to simplify graft fixation by eliminating multiple tensioning sutures to introduce the graft into the joint. A single white tensioning suture features an easily identifiable blue suture tag, and the tensioning strand is used to advance the graft and constrict the friction lock. Apply firm and equal tension on the graft and the tensioning to ensure proper advancement and fixation of the graft. The Infinity Adjustable Loop Button is the first adjustable reversible button that allows surgeons to re-lengthen the graft loop and reposition the graft within the femoral and tibial tunnel. After initial fixation of the implant on the femoral cortex, surgeons can pull the reversible button tab to re-lengthen one of the graft loops. Firm tension is applied to the graft limbs to re-lengthen the second graft loop and reverse the graft down the femoral and tibial tunnels. This first-of-its-kind reversible button is ideal when using shorter all-inside graft constructs. To learn more, contact your local sales representative today. CONMED, imagine what we could do together. Bueno, como primer expositor vamos a tener al doctor Julio Segura. El doctor Julio Segura es un médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo su especialización en el Hospital Guillermo Almenara y trabajó muchos años en el Hospital José Casimiro Ulloa. Actualmente es el médico de la selección de fútbol profesional de mayores de hace más o menos unos 8 o 10 años. Amplia experiencia en el tema, y es una de las personas que, por lo menos de la que ha aprendido una técnica quirúrgica exitosa en el tratamiento de la pubalgia. El doctor Segura, adelante con su exposición, por favor. Muy buenas noches. Quiero agradecer de primera intención a CASIARPE y al coordinador, doctor Jaime Vázquez, por la invitación. Hoy día vamos a hablar de una patología que se presenta con cierta frecuencia en el deportista, cada vez menos felizmente, que viene a ser la llamada pubalgia. En realidad, la pubalgia viene a ser un síndrome de una entidad que por el microtraumatismo repetitivo a nivel de los músculos aductores y de los rectos abdominales, con repercusión a nivel de la región de pubis, puede presentar como sintomatología principal dolor
que puede ser desde lo más leve hasta lo más discapacitante en el deportista. Se le conoce también como pubialgia, pubitis, osteopatía dinámica del pubis, osteitis del pubis, pubalgia del atleta y también mal llamada hernia del deporte. Se presenta con mayor frecuencia entre la tercera y cuarta década de la vida. Es 5 veces más frecuente en hombres. En realidad, por la experiencia que tengo, he tenido casos en deportistas femeninos. El 6% está considerada dentro del 6% de las lesiones por sobreuso. Y como acá nuestro principal deporte es el fútbol, es donde existe mayor incidencia. También existe en el tenis, en otros países en el hockey, el atletismo, pero acá en Perú principalmente en el fútbol. Acordémonos de que la pelvis y la región del pubis está sometida a fuerzas de estrés y cizallamiento en el deporte, donde en el fútbol, por razón de un impacto desde la extremidad inferior hacia la columna y viceversa, fuerzas pasan a través de la sínfisis de pubis, que es el centro de la rotación. Que ver varios músculos que vienen a ser estabilizadores de la pelvis, entre ellos están los aductores y los músculos abdominales. Estos van a requerir, lógicamente, un correcto balance muscular. Debido a un desbalance, un imbalance muscular, donde hay una multiinserción de músculos a nivel de la pelvis, sobre todo del pubis, y la fuerza que se ejerce a ese nivel, un cizallamiento, va a presentarse esta etiología. Hay 3 tipos de pubalgia. La pubalgia puede ser alta, baja o mixta. La alta es aquella que se presenta a nivel de los rectos abdominales, exactamente a nivel de la sínfisis de pubis. La baja es a nivel de la inserción de los aductores, principalmente del aductor medio. Y la sintomatología, cuando es alta y baja, se considera mixta. El diagnóstico es principalmente clínico, pero nos apoyamos de otros exámenes para descartar otro tipo de patología. Como tenemos entre estos exámenes tenemos las radiografías, ecografías, tomografías, resonancia magnética nuclear y la gammagrafía ósea, que pocas veces se utiliza. El dolor es fundamental a nivel del pubis, que se puede presentar inclusive al momento de toser y estornudar, al momento de realizar la maniobra de Valsalva. En el deporte, en diversos momentos, antes, durante o después, inclusive afectar hasta en el momento de la actividad sexual. En el examen clínico se puede palpar las zonas dolorosas a nivel de pubis o de la inserción de los aductores. Se puede hacer un test funcional de los músculos abdominales, en este caso, lo vemos en la diapositiva. Tenemos además el squeeze test, que viene a ser la contractibilidad de los aductores. Vemos en este momento a nivel del paciente en decúbito supino, con las piernas flexionadas en 90 grados, colocamos una mano, yo generalmente coloco los 2 puños, y que haga una compresión, ¿no? Aduzca las rodillas y se produce dolores a nivel de la inserción de los aductores. En el siguiente recuadro se ve que pone el antebrazo y comprime. Yo generalmente coloco 2 puños, también es lo mismo, una aducción contra resistencia. Y también hacemos el examen de la prueba de Thomas y la Thomas modificada para descartar de que hay alguna patología a nivel de psoas ilíaco o a nivel de los cuádriceps, a nivel de los rectos anteriores. El dolor y la impotencia funcional se puede presentar al inicio del entrenamiento, al inicio de realizar el ejercicio. Estamos en un grado leve, un grado inicial, un grado 1 se puede decir. Cuando se presente este dolor y esta impotencia durante el ejercicio, ya estamos en un estado más avanzado, un grado 2.
y cuando después de entrenar llega a su casa y sigue molestando y ya comienza a alterar la vida del paciente, inclusive actividad sexual, pues ya estamos en un grado avanzado, es un grado 3. Clínicamente siempre hay que ver si hay una discrepancia de longitud de miembros inferiores. Hay que hacer un estudio concienzudo de la flexibilidad de los músculos. La flexibilidad está disminuida. Los acortamientos musculares son tan presentes y esta flexibilidad disminuida y estos acortamientos musculares comienzan a traccionar los músculos aductores o rectos abdominales o lo que sea, depende del tipo de pubalgia, y comienza a traccionar a nivel de inserción en el pubis y comienza a causar dolor. Prácticamente una entesopatía. Hay que investigar si hay un calentamiento o la llamada activación inadecuada, ver lo que viene a ser, estudiar mucho lo que viene a ser el entrenamiento invisible, que consiste en ver si ha habido fatiga, ¿no? Aparte de eso, ver el entrenamiento, si el entrenamiento es adecuado o se está sobreentrenando, si hay un cambio de ritmo de entrenamiento abrupto, o sea, una inadecuada planificación, abdominales exageradas y una alteración de tipo ortopédico, como tener un problema a nivel de los pies, de las rodillas, la pelvis, anteversión, retroversión pélvica, hiperordosis, a nivel de la cadera coxavalga o coxavara, y a ver si existe un acortamiento importante en los miembros inferiores. Hay que observar lo que viene a ser el entrenamiento invisible, tener un adecuado calzado, el calzado para el tipo de deporte que realizamos y que esté en buenas condiciones, que haya tenido un descanso adecuado. Hay que ver el tipo de suelo en el cual está entrenando o haciendo el deporte, que sea de repente no muy duro, no muy blando, ni tampoco abrupto. Hay que ver qué procedencia deportiva viene. De repente viene, en el caso de fútbol, de un club donde el tipo de entrenamiento, el campeonato, los viajes, venir de altura, pasar al llano, pasar de un campo de pasto natural a un pasto sintético, etc. Y esto puede traer problemas. Y definitivamente la nutrición y una adecuada hidratación. Estos son los exámenes que siempre tenemos que acompañar, tener siempre una radiografía de pelvis frontal y Lowenstein, para ver si hay otro tipo de patología, y en qué grado está también de pubalgia. Estudiar el tamaño de los miembros inferiores, a ver si es que hay una discrepancia para corregirla, una discrepancia importante. Esta es una clasificación de los tipos de lesiones que se pueden presentar a nivel de la sínfisis de pubis, en la cual va del 0 hasta el grado 4, que va desde lo que es normal y pasar por osteolisis, erosiones, artrosis, inclusive calcificaciones heterotópicas. Acá, el estudio de una resonancia, que es un método no invasivo, podemos ver la presencia de edema óseo y descartar otro tipo de patologías, porque hay que ver de que no nos confundamos de diagnóstico. El diagnóstico diferencial, como estamos comentando, tenemos que descartar problemas a nivel de lesiones musculares. De repente hay un grado de lesión muscular, una distensión, un desgarro, y lo estamos confundiendo con pubalgia. Eso no es pubalgia. Que puede desencadenar, si no se trata adecuadamente de una pubalgia, sí. Un desgarro de aductores puede conllevar a la larga al inicio o el establecimiento de una pubalgia. Entesopatías de diversos otros músculos como el iliopsoas, petineo, toro cuadrado. Las hernias inclinadas y crurales hay que tener un estudio concienzudo, examinar que no haya hernias, que nos engañan muchísimo. Hay casos raros, pero que sí hemos tenido, donde presentan las dos patologías. Presentan la pubalgia y aparte una hernia. Entonces, en ocasiones hemos tenido que entrar, ya cuando no mejoraba el paciente, entrar a operar y ver la parte de las hernias con el cirujano y ver la parte de la pubalgia de parte del ortopedista.
También hay que ver otro tipo de patologías óseas, por eso que nos acompañamos mucho de el estudio de las radiografías y las resonancias, descartar que hay algún tipo de fracturas por estrés, algún tipo de tumor que no se ha podido diagnosticar, infecciones, osteonecrosis de la cabeza femoral. La parte urológica también, muchas veces tenemos que hacer interconsulta al urólogo para descartar alguna patología de inflamaciones e infecciones o dilataciones venosas. La parte ginecológica también, si es que hay algún problema pélvico, algún tipo neurológico como atrapamiento nervioso del fémur cutáneo, obturador y linguinal, bursitis, cadera en resorte, llegar a viene a ser la parte de la cadera con un pinzamiento fémur-acetabular, pincer, CAM, miositis osificante. Bueno, el tratamiento se basa en dos tipos, médico y quirúrgico. La gran mayoría de pacientes mejoran con un tratamiento médico, básico. Actualmente se operan muy pocos pacientes. Cada año tenemos menos pacientes para operar, porque el tratamiento médico resulta y tenemos muchos fisioterapeutas, la parte de fisioterapia ha avanzado muchísimo, tenemos muchos fisioterapeutas que están entrenados para hacer un tratamiento adecuado. Reposo. El reposo depende. La pubalgia puede ser un proceso agudo, como que ya se cronifica. Si ya está crónico, de repente pasamos ya a no hacer algo de esto acá, sino ya la parte quirúrgica. Siempre, lógicamente, después de la cirugía, la parte de la fisioterapia. Podemos utilizar antiinflamatorios por poco tiempo, miorrelajantes por poco tiempo. En los estadios iniciales se infiltra con corticoides. Se ha utilizado también plaquetas. La microelectrolisis percutánea, el MEP, también ha tenido utilidad, sobre todo en las partes agudas, ¿no? en pubalgias que son recientes. Los que manejan la parte de la pubalgia es muy importante el conocimiento de la fisioterapia, una adecuada rehabilitación. Si tuviese alguna afección ortopédica, de repente tenemos que corregir mejorarla con alguna plantilla ortopédica. La acupuntura también tiene alguna función en momentos iniciales. Y las ondas de choque. También por los problemas de inserción a nivel en el pubis, se puede trabajar las ondas de choque, con los cuidados pertinentes de las ondas de choque. Este es un arsenal de terapias que se pueden hacer. Comenzamos desde el frío, el calor, frío y calor, combinación, hidroterapia, magnetoterapia, TENS, ultrasonido, terapia combinada y rayo láser. Dentro de la fisioterapia, los fisioterapeutas utilizan mucho el estiramiento y el elongamiento. Hay que realizar fortalecimiento muscular, estabilización pélvica, el core, núcleo, y para poder restablecer la función y prevenir recurrencias. Bueno, la pubalgia baja, ya en el tratamiento quirúrgico son pocos los pacientes que llegan a operarse, pero los que tenemos que operar, hacemos para la pubalgia baja tenotomía de los aductores, principalmente del aductor mediano, y si hay que cortar alguno de los otros tendones también se hace. Y cuando hay pubalgia alta, hacer fasciotomía, inclusive llegar a la parte de cirugía ósea, pero la verdad que nosotros no hemos llegado a hacer eso. Acá tenemos, para terminar, en el tratamiento quirúrgico, algunos casos iniciales, ahí están demarcados cómo se hace la parte de la cirugía abdominal, estuche de los retos abdominales, y también cómo se hace la tenotomía de los aductores. Este es un caso último, este es un caso algo reciente. Como digo, el tratamiento se basa principalmente en médico, muy poco caso, digamos, este tratamiento quirúrgico. Tenemos un caso que hemos operado hace un año, donde el paciente fue operado 2 veces. No operado, tuvo tratamiento de rehabilitación, se hizo el tratamiento quirúrgico, no resultó,
y tuvimos que operarlo acá en Lima y felizmente buenos resultados y estuvo jugando el jugador de la selección. Bueno, agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Segura, por su exposición. A continuación tenemos al doctor Julio Echevarría. El doctor Julio Echevarría trabaja en el Hospital Edgardo Rebagliati, es cirujano traumatólogo en especialidad en cirugía de mano. El doctor Echevarría ha estado ligado en alguna oportunidad a la selección mayor de vóley de Perú y nos va a hablar sobre la tendinitis en los deportistas. Adelante, doctor Echevarría. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco a Casiarpe la invitación para esta ponencia. Soy Julio Echevarría y vamos a hablar brevemente de algunos conceptos generales de tendinopatía en el deporte, un tema algo controversial. Trabajo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el Departamento de Ortopedia y Traumatología. Bien, para empezar, bueno, algo que todos sabemos, tendones básicamente son fibras de tejido conectivo que conectan músculo con el hueso. Lógicamente, las interfaces, al conectar dos estructuras, una motora, como es el músculo que se contrae, y el hueso, que es una estructura dura, sólida, bastante más rígida, los tendones están sometidos a grandes demandas mecánicas. El tendón tiene todos sabemos la función de transmitir la fuerza del músculo hacia el hueso, pero además de ello absorbe cargas, soporta cargas y también las puede almacenar. La interfaz, específicamente la íntesis, la interfaz entre el tendón y el hueso, tiene altas demandas mecánicas. Más allá de ello, otra de las funciones menos conocidas, que menos tenemos en cuenta de los tendones, es que son muy ricos en terminaciones nerviosas que permiten tanto la propiocepción, pero también la nocicepción, nos permiten captar el dolor. Así que uno de los conceptos bastante interesantes de cómo se fortalecen, cómo se recuperan, cómo se rehabilitan los tendones es lo que llamamos mecanotransducción. ¿Qué quiere decir ello? Al igual que todo tejido conectivo, el tendón responde a las cargas. Cuando hay un estímulo mecánico, este estímulo mecánico actúa sobre la matriz extracelular por fuera de los tenocitos. A nivel de membrana celular, las adhesiones focales, estas moléculas, estas proteínas, captan el estímulo, lo transmiten al citoesqueleto, va a haber cambios en el citoesqueleto donde también va a haber formación de proteínas, sustancias químicas, mediadores químicos, y además este estímulo se va a transmitir incluso hacia el núcleo, donde va a haber formación de nuevas proteínas. Así que un concepto fundamental para todo lo que vamos a hablar sobre tendinopatías en el deporte es que el tejido conectivo responde al estímulo mecánico. Específicamente nos vamos a referir al tendón. Este va a ser nuestro nuevo mantra: tejido conectivo responde al estímulo mecánico. Bien, ¿qué es lo que pasa en los escenarios cuando un tejido biológico, cualquier tejido sometido a carga? Básicamente cuando en el primer escenario, acá abajo, cuando hay una carga trivial, mínima, subfisiológica, básicamente reposo, inamovilidad, sedentarismo, podemos traducirlo así, va a haber una carga insuficiente, va a haber un cierto deterioro, va a haber fibrosis, formación de fibras irregulares, básicamente el tejido va a deteriorarse su calidad. Cuando hay una carga que es normal, fisiológica, se va a mantener status quo, no va a haber ni cambio, ni para deterioro, ni para mejorar. Cuando hay un entrenamiento óptimo, lo que llamamos una carga óptima, este punto preciso, va a haber una mejoría considerable. Recuerden, el tejido conectivo responde al estímulo biológico, va a fortalecerse, va a mejorar la calidad de las fibras, van a proliferar las células. Sin embargo, cuando hay una sobrecarga patológica, va a haber un grado de deterioro, va a haber citoquinas, un proceso inflamatorio inicial, degradación de las fibras de colágeno, y pueden haber daños. Entonces, tenemos dos escenarios que son los más nocivos. El primero, que es el más clásico, el de sobrecarga, que se ve bastante en los atletas, y bueno, también el escenario de carga insuficiente también va a producir deterioro. Entonces, para la tendinopatía, varios términos: tenosinovitis, tendinitis, que vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente hay un modelo continuo, que ya que el tendón responde a las cargas mecánicas, cuando hay poca carga, el stress shielding, el escudamiento de fuerzas, y además hay factores individuales, metabólicos, genéticos, farmacológicos, químicos, etcétera, puede ocurrir lo que llamamos una tendinopatía reactiva. Este es un estadio inicial, un estadio incipiente de deterioro de enfermedad del tendón, que puede revertirse modificando con cargas apropiadas. Podemos llegar nuevamente a un estadio de tendón sano.
Cuando el tendón es sometido a una carga óptima, se adapta, se fortalece. Eh, Sin embargo, si es que las cargas siguen siendo en exceso, puede esto lo que es una tendinopatía reactiva, que es esencialmente reversible, puede pasar ya a un daño estructural microscópico, un estado de lo que llaman disreparación tendinosa, y finalmente un estado de tendinopatía degenerativa. A partir de un punto puede ser ya algo irreversible. Sin embargo, todo esto es un proceso que puede ir cambiando, puede ir adaptándose a un estado muy fluido, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, cuando hablamos de tendinopatía, es aquel estado de lesión de tendón en el cual se caracteriza básicamente por eh, tres manifestaciones. Uno, dolor, sobre todo el dolor al esfuerzo. Dos, alteración de la función, va a haber un compromiso, va a haber una limitación del rango articular por el dolor o de la fuerza. Y lógicamente esto va a conllevar una menor tolerancia al ejercicio. En el contexto de un atleta, de un deportista, esto no es nada bueno. Así que esto va a motivar que busque atención médica probablemente. Esto es lo que estamos hablando. Se hablaba mucho de tendinitis, inflamación del tendón. Recuerden que el tendón es un tejido básicamente hipocelular, tiene algunos vasos sanguíneos, pero muy poco. Así que el término tendinitis, itis implica inflamación, no es el más adecuado. Tendinosis implica los cambios degenerativos que se dan dentro de la sustancia del tendón. Un poco más preciso, no se ajusta totalmente a la actualidad. La tenosinovitis es la inflamación del tejido que rodea el tendón. Pero recuerden que el tendón no solamente está rodeado de tejido sinovial, también hay un estado donde hay lugares donde hay un paratenon. En este caso, peritendinitis podría ser un término algo adecuado. Esencialmente, bursitis es algo parecido, es una inflamación del sinovial, tejidos adyacentes al tendón. Epicondilitis o entesitis también son términos que son un poco vagos, ambiguos. Por eso es que hoy en día preferimos el tema tendinopatía, que es un poco más general, a propósito es un poco más inespecífico, porque queremos englobar una mayor variedad de patología y tener un lenguaje común para entendernos. ¿Qué es lo que ocurre en la tendinopatía? Ya dijimos, sea por un exceso de cargas o por una carga subfisiológica, cual procede de generación, va a haber una desorganización de las fibras de colágeno a diferencia del tendón normal, las fibras de colágeno se van a desorganizar, va a haber un incremento en la microvasculatura, gracias a merced a los mediadores químicos que promueven ese mayor crecimiento, es uno de los signos de inflamación, va a haber un aumento en las terminaciones sensitivas, quizás eso tenga que ver algo con el dolor, la matriz extracelular, el tejido extracelular, básicamente da lo que es la fuerza, la resistencia tensil, empieza a alterarse, hay un aumento de mediadores químicos, células inflamatorias y aumento de la apoptosis, va a haber una muerte celular del programa de los tenocitos. Lógicamente, todos estos cambios a nivel molecular y celular se van a traducir en una alteración de la microestructura y un cierto deterioro. Pero no todo se reduce a la parte de los elementos del estímulo mecánico. De hecho, el mecánico es el fenómeno que más conocemos, pero hay una serie de factores metabólicos. Cada vez hay más deportistas que están empezando a presentar a mayor edad más joven resistencia a la insulina. eh, Hay otros problemas metabólicos per se, hay ciertas enfermedades de depósito, todo que pueden alterar la estructura, la resistencia de un tendón, medicamentos. Bueno, los que más conocemos actualmente son los fluorquinolonas, tendinopatías asociadas a fluorquinolonas, pero una serie de medicamentos pueden producir ello. Y bueno, hay factores genéticos, lógicamente, que también van a influir. Eh, Bien, todo esto puede contribuir, entonces la tendinopatía, si bien es cierto, depende principalmente de cargas a las cuales es sometido el tendón, puede estar o bien más predispuesto, puede sufrir mayor severidad debido a algunos factores externos. No olvidar, uno de los factores más externos son errores en el entrenamiento, no solamente esos son conceptos que ven mucho en los fisiatras, los fisioterapeutas deportivos, en cómo dosificar la carga en el entrenamiento. Bien, ¿cuáles son las estructuras más afectadas, lo que vemos en la práctica clínica con mayor frecuencia? Esos 6 son básicamente los que vemos con cierta frecuencia. En el hombro no solamente es sometido, el manguito rotador no solamente es sometido a cargas tensibles, sino también hay fricción por debajo del acromion, lo que
pinzamiento, fricción subacromial. En el codo, como cirujano humano lo vemos con bastante frecuencia, las epicondilitis laterales, que en realidad es una tendinopatía lateral del codo, es el término más adecuado. El talón fascia plantar, que también va muy de la mano con la tendinopatía del Aquiles, tendinopatía de glúteos. Mi colega ya habló en la sesión anterior sobre pubalgia y problemas tendinopatías insercionales de los isquiotibiales, tendinopatía rotuliano-patelar, y en el tobillo, tendinopatía del tibial posterior. Estos son los que se ven con mayor frecuencia en el deporte. Eh, Una de las tendinopatías del cuádriceps se ve con mucho mayor frecuencia en pacientes con enfermedad renal crónica, un dato interesante que olvidé mencionar en la parte anterior. Diagnóstico de las tendinopatías. El diagnóstico se basa principalmente en la historia clínica. El paciente va a referir que el dolor está localizado y precisamente cuando empieza a hacer el esfuerzo físico. Muchas veces va a limitar su capacidad de entrenar o de competir. El examen clínico, la palpación va a ser la parte de la entesis, de la inserción, uno va a sentirlo, pero hay bastantes mayor pruebas de provocación. Esta es una variante de la prueba de Speed para justa tendinopatía manguito rotador, en el cual el manguito rotador se está contrayendo activamente contra una resistencia. Estas son unas pruebas clásicas para epicondilitis lateral, para codo tenista, perdón. La extensión de muñeca contra resistencia, la prueba de salto con una sola pierna, single hop test, que es muy precisa, va a reproducir el dolor localizado, sea en la tendinopatía patelar, en la fascia plantar, etc. Y esa es la prueba de Windlass, en la cual la fasciopatía plantar, la fascitis plantar, con el pie soportando carga, se hace una extensión pasiva de la primera metatarso falángica, y esto va a aumentar la tensión y lógicamente va a reproducir el dolor en la fascitis plantar. Así que son maniobras, pruebas de provocación que son sumamente útiles para el diagnóstico. Las imágenes son útiles para cuantificar, pero aquí hay un concepto muy importante que vamos a ver entre un rato. Las imágenes, la magnitud del daño en la imagen no siempre se va a correlacionar con el grado de dolor o incapacidad. Sin embargo, sí nos puede servir para el diagnóstico diferencial, diferenciarlo de otro tipo de patologías. El examen por excelencia es el ultrasonido. Cada vez hay más lugares, máquinas más portátiles que pueden estar presentes en el lugar de entrenamiento, en la atención médica a los deportistas. Y las características clásicas de las tendinopatías al ultrasonido: va a haber un aumento de grosor del tendón implicado, es una tendinopatía patelar, que hay un aumento de grosor del tendón patelar, áreas hipoecogénicas que pueden detectar microdesgarros, rupturas parciales, alteración del patrón fibrilar, que no va a haber líneas totalmente paralelas, sino un poco como rulos, podríamos decir de esa manera, neovascularización cuando se dispone del Doppler, y bueno, ocasionalmente van a haber algunas calcificaciones en las lesiones crónicas. Entonces aquí viene lo que hablábamos, que el dolor no siempre se correlaciona con el daño estructural, con los hallazgos. Y esto es importante porque cuando uno quiere dirigir el tratamiento, lo vamos a ver en un rato, uno a veces se presta más importancia a la parte degenerativa más que al tendón, que es a la porción que está sana. Entonces aquí hay un concepto muy importante. Los esfuerzos para la terapia deben estar dirigidas a la porción sana. En otras palabras, uno debe prestarse atención al donut y no al agujero del donut. Es la porción que está sana, el donut propiamente, la masa del tendón, es la que debe fortalecerse, la que debe trabajarse, y bueno, la porción, el agujero, la porción degenerativa, no prestarle tanta atención a la hora del tratamiento. Este es el segundo mantra que debemos recordar siempre. La tendinopatía no mejora con el reposo. El dolor calma con el reposo, lógicamente, pero la tendinopatía, si uno quiere restablecer la función, mejorar el dolor a largo plazo, la tendinopatía no mejora con el reposo. Al contrario, lo puede empeorar. Entonces, a grandes rasgos, porque cada lugar tiene su metodología específica, el manejo se hace con lo que llamamos modalidades pasivas y activas. Las modalidades pasivas son las que se le hace al paciente. Y aquí hay que tener en cuenta un concepto muy importante, que los atletas les encanta que les hagan todo, que les encantan las modalidades pasivas. Todo lo que uno le hace para el atleta tiene mucha importancia. A veces le dan más importancia de lo que el mismo atleta hace. Entonces, esas modalidades pasivas, quizás, si bien es cierta, la evidencia no apunta que no es tan eficaz como el ejercicio terapéutico, que es la modalidad activa, muchas veces va a haber mayor entusiasmo, mayor grado de colaboración por parte del paciente.
Entonces aquí hablamos de los fármacos, los medicamentos, principalmente para controlar el dolor. Sabemos que la primera fase de reparación es la inflamación, así que muchas veces los antiinflamatorios no esteroideos no tienen mucho lugar acá, principalmente analgésicos para manejo del dolor. Las inyecciones locales, sea de infiltraciones o plasma rico en plaquetas, podría tener un lugar para ayudar al paciente a recuperarse. Probablemente en la ronda de preguntas conversemos un poco de eso, bastante controversia. Ondas de choque, que al parecer generan microfracturas que puedan promover el ingreso de células multipotenciales, factores de crecimiento al área de lesión. También es una modalidad pasiva bastante conocida. Ultrasonido y láser, que los fisiatras son partidarios de hacerlo, pero aún eficacia es cuestionable. Aquí pueden ver el famoso kinesiotape, que los atletas les encanta usarlos. Van a encontrar toda la literatura que no hay mucha información positiva al respecto, pero les encanta en las carreras. Uno ve los lugares donde se están colocando el fisiotape, los kinesiotape, de manera gratuita. Principalmente podrían ayudar más que el alivio, quizás a una protección, despertar una propiocepción previa que permita preactivar el músculo. Esto es todavía controversial, no se sabe muy bien cuál es el mecanismo exacto por el cual presta cierto alivio, quizás un efecto placebo. Las modalidades activas son las que hasta ahora más eficacia han demostrado en el tratamiento de las tendinopatías en el deporte, y básicamente se basan en el ejercicio terapéutico. Es de vital importancia educar al paciente, explicarle cuáles son las ventajas del ejercicio en comparación con las modalidades pasivas, y el concepto más importante es el manejo de cargas. Este es un ejemplo, básicamente, para regresar a competir. La forma de ejercicio inicial es el ejercicio isométrico, de ahí se pasa al fortalecimiento, probablemente con cargas concéntricas, la fuerza funcional, replicando los gestos técnicos del deporte. Una vez que se va mejorando la fuerza, se aumenta la velocidad y lo que es la pliometría, es decir, aprovechar al máximo el ciclo de el estiramiento, acortamiento violento para los gestos deportivos principalmente, y posteriormente uno puede regresar a jugar cuando se ha pasado por todas estas etapas. Es importante al momento de considerar el ejercicio, esas son las variables de las que hablábamos. Cuando uno habla del ejercicio hablamos de intensidad, volumen y frecuencia, que son parámetros a tener en cuenta. ¿Cuáles son las formas de ejercicio más populares ahora con el manejo de las tendinopatías? Lo que llamamos las cargas excéntricas, es decir, el músculo se contrae a pesar de estar, pero se elonga a pesar de estar contrayéndose de manera clásica. Esto, digamos, para la fasciopatía plantar, al momento de descender, el tríceps sural se está contrayendo, pero a la vez que se contrae se está elongando. Ese es el ejemplo clásico. Estas barras elásticas son bastante útiles para las tendinopatías laterales de codo tenista, tendinopatía patelar de las sentadillas, donde el cuádriceps se contrae de manera excéntrica al momento del descenso lento, sobre todo cuando está en un plano inclinado para anular un poco el efecto del sóleo, y bueno, las bandas elásticas. Todas estas técnicas, todos estos implementos no solamente sirven para hacer ejercicio excéntrico, también pueden aprovecharse para hacer ejercicio isométrico, en la cual hay contracción muscular activa sin generar movimiento. El paciente, cuando se queda en esa posición, ahí está haciendo ejercicio isométrico. Y una de las modalidades que más se está empleando ahora es resistencia pesada y lenta. Es decir, hacer cargas, sea concéntricas, isométricas y excéntricas secuencialmente en un solo gesto, pero de manera muy lenta y con cargas de alto volumen, de mayor peso, por decirlo de esa manera. Todas esas son modalidades que son especialmente útiles para el tratamiento de las tendinopatías. Y bueno, además de ello, el uso de los ortésicos, que también pueden ayudar, no como tratamiento único, pero sí permiten retornar alivian el dolor, y con esto permiten retornar a una función. Este es un ejemplo clásico, el soporte elástico para codo de tenista. El principio es que básicamente cuando el atleta hace la contracción muscular, el soporte elástico atenúa un poco la carga que se transmite hacia la inserción. Y bueno, generalmente puede entrenar, funcionar de manera más adecuada, les alivia el dolor. Para la fasciopatía plantar o la tendinopatía del Aquiles, el alza del talón, las cuñas, les permite relajar un poco el tríceps sural,
les permite relajar la fascia plantar también, y con ello el atleta puede regresar a competir pues, algo más precoz, les va a aliviar el dolor. Y bueno, acá en el caso de las tendinopatías patelares, el soporte patelar, le dicen menisquera, que básicamente es más que nada, no tiene ninguna función sobre el menisco, lógicamente, pero ese soporte podría ayudar a aliviar la tensión, la carga que se transmite hacia el polo inferior de la patela y permitir un retorno al entrenamiento de competencia un poco más rápido. Entonces, la cirugía, no somos como cirujanos ortopédicos, es una de las cosas que nos gusta hacer y que nos entrenamos para hacer, pero la cirugía no es todo el tratamiento, la cirugía es una parte del tratamiento. Básicamente la idea de la cirugía es permitirle que pueda al tendón, que pueda volver a reanudar las cargas, que pueda optimizar las cargas. La cirugía no es la solución como sí sola, no es el tratamiento completo, es una parte del tratamiento. En el caso de una epicondilitis lateral, muchas veces elongamos el tendón de manera tal que la carga que se ejerce se disipa en mayor longitud, tiene mayor tolerancia a la carga. En el caso del manguito rotador, cuando se ha habido una rotura, una desinserción, lógicamente si es que no tiene el punto de apoyo, no tiene cómo ejercer carga, se reanuda la capacidad de soportar cargas tensiles. En el caso de la fasciopatía plantar, también algo similar, se permite una mejor cicatrización y en el punto de inserción en el que se disipa. Entonces la cirugía es parte del tratamiento, ayuda sobre todo en este continuo que hablamos en la parte degenerativa en estadio terminal y sobre todo para aquellas soluciones de continuidad. Entonces, para llevar a casa, este tema bastante amplio, es importante recordar que siempre los tendones manejan cargas. Cuando hablamos de manejan cargas, que no solamente la transmiten, sino que la soportan y que almacenan cargas. Múltiples factores pueden contribuir, entre metabólicos, genéticos, farmacológicos, etc. El dolor no siempre se correlaciona con el daño estructural. Las imágenes, resonancia magnética o ecografía no van a dar el cuadro completo. Las modalidades pasivas nos van a ser sumamente útiles para calmar el dolor o para dar un buen inicio para que el paciente pueda empezar a hacer cargas, ya que el ejercicio terapéutico es la base del tratamiento. Y la cirugía siempre tiene lugar, la cirugía está reservada para aquellos estadios avanzados, roturas, donde literalmente nuestro objetivo es restablecer la capacidad del tendón de soportar cargas para poder mejorar. Así que, bueno, esto ha sido muy grosso modo, a grandes rasgos, lo que quería compartir con ustedes sobre tendinopatías. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias al doctor Julio Echevarría, muy buena su presentación. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros. En este momento vamos a tener un video de un auspiciador de River Pharma que hace posible estos webinars para la difusión del conocimiento en esta parte. Muchas gracias. Adelante.
gracias a Riverpharma. A continuación tenemos al doctor Girinaldo Martínez, que es un conocido de la casa, todos los que hacemos medicina deportiva, en todos los congresos ha sido un asiduo, concurrente y siempre ayudándonos y colaborándonos. El doctor Girinaldo Martínez es médico traumatólogo, es médico artroscopista y actualmente es el médico de la selección de mayores de fútbol de Panamá y nos va a hablar sobre el tema sobre lesiones musculares. Girinaldo, un gusto tenerte con nosotros y adelante, por favor. Buenas noches a todos. Jaime Vázquez, Julio Segura, el doctor Julio Echevarría. Saludos cordiales a los dos primeros, que son amigos míos desde hace 18 años que yo empecé a ir a Lima, a los congresos, y hemos mantenido una buena amistad en la parte de profesional y sobre todo de amistad. Agradezco la invitación, Jaime, recibí la llamada y me puse muy contento porque pensé que iba a ir a Lima a dar la charla y a degustar la gran gastronomía de Perú, pero bueno, es online. Es así, es la manera que estamos haciendo y esperemos pronto poder estar en Lima y que ustedes estén acá en Panamá. El tema que me pidieron era revisar sobre lesiones musculares y yo le he asociado un poco al fútbol porque es una de las cosas que más vemos acá y es, como saben, el deporte mundial, la pasión de multitudes, el fútbol es el deporte rey. Solamente ver que hay una gran cantidad de asociaciones nacionales, más de 208, casi 210, y eso agrupa más que las Naciones Unidas. Y hay muchos millones de jugadores, es decir, el deporte mundial, y donde uno escuche la palabra gol, eso ya uno sabe lo que está hablando, no importa el idioma. Importante saber que todo el que practica algún tipo de deporte asume riesgo de lesionarse y el fútbol no se escapa de esto. Es importante, no importa quién sea, si son jugadores de muchos millones o si es un jugador de muy pocos centavos, todos nos podemos lesionar y nosotros vemos todo tipo de jugadores, tanto profesionales, los que trabajamos con selecciones como Julio, que está con la selección peruana, y como mi persona, pero también los traumatólogos, los ortopedistas, día a día vemos jugadores aficionados y también tenemos que tratarlos como tal. Importante saber que es una lesión en el fútbol. Una lesión es la ausencia del entrenamiento o competencia seguido por la necesidad de diagnóstico y tratamiento médico. Esto se mantiene, es decir, que no puede entrenar ni puede competir y requiere que un médico le dé un diagnóstico y le dé un tratamiento específico. Importante saber la cantidad de lesiones que se pueden dar, 10 a 35 lesiones por cada 1000 horas de juego, y el promedio, los jugadores están jugando hasta más de 100 horas por año, si compiten en selecciones, si compiten en distintas ligas de mayor importancia, torneos. Por lo tanto, cada jugador podrá tener una lesión incapacitante cada año. Las lesiones en el fútbol predominan en miembros inferiores y generalmente son por trauma directo por ser el fútbol un deporte de contacto. Los tipos de lesiones están bien agrupadas, pero hoy hablaremos de una de las que es más frecuente, que son las lesiones musculares. Las lesiones en general, las lesiones deportivas pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Ya aquí previamente han hablado de las pubalgias, de las tendinopatías, y mucho tienen que ver estas con lesiones crónicas. Y obviamente, si es lesión muscular, se asocia a lesiones tendinosas, las tendinopatías, como mencionó el doctor Julio Echevarría. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar tanto las agudas como las crónicas. Y a veces este es el problema, porque a veces los jugadores están con la molestia, no lo notifican, y es como que uno agarra un vaso de agua, y le va dejando una gotita de agua hasta que se derrama. Entonces tenemos que tratar de hacer los diagnósticos antes de que el paciente esté con mucha molestia o tenga mucha incapacidad funcional. En cuanto a la severidad de las lesiones, pueden ser lesiones mínimas de 1 a 3 días y pueden conllevar a lesiones ya más severas de más de un mes o que conllevan el retiro. Generalmente las lesiones musculares se pueden manejar en esto, entre mínimas a moderadas. Las causas de las lesiones deportivas son bien sabidas, hay causas intrínsecas que tienen que ver con el deportista o el atleta. En este caso, para lesiones musculares, tiene que ver con la fuerza muscular, la flexibilidad y lesiones previas mal recuperadas. Y otros aspectos como la edad y la parte psicosocial. Las causas extrínsecas, es decir, que lo que rodea al atleta, tiene mucho que ver con el entrenamiento, las cargas de ejercicio. Ahora que estamos en estos morfociclos, que tuvieron las ventanas estas de FIFA, en la cual se jugaban
3 partidos en poco tiempo. Entonces, todo esto, saber cómo uno maneja todas las cargas, el entrenamiento para evitar entonces que los jugadores se nos lesionen. Las lesiones musculares representan más del 30-40% en el fútbol, y si uno va a otros deportes como el atletismo, incluso este porcentaje es mucho más alto. Importante saber que los músculos son importantes para nuestra resistencia y velocidad. Por lo tanto, en el momento en que se lesionan, todas estas capacidades van a mermar. Por eso es que tenemos que trabajar bien la parte del entrenamiento. Yo siempre he dicho que el éxito deportivo no solamente depende del talento, sino también de la parte de la preparación física, y ahí incluye todo lo que son los trabajos de fortalecimiento, de flexibilidad, que conlleva entonces a disminuir los riesgos de lesiones en el deporte, en este caso del fútbol. Funciones del músculo: producir movimiento articular, mantener la forma, recubrimiento óseo y generar calor. Son funciones generales del músculo. Y como mencioné, más del 30% de las lesiones deportivas, en particular en el fútbol, son lesiones a nivel de los músculos. Por lo tanto, uno tiene que saber diagnosticarla y saber darle el manejo apropiado. Mecanismo lesional: generalmente las lesiones musculares pueden ser traumas directos, o la mayoría de los casos son lesiones indirectas a nivel del músculo. Mecanismo de lesión: pues haber una contusión, que es un golpe a nivel del músculo, o puede haber una distensión en la cual el músculo se estira más de su resistencia permitida y conlleva entonces a la lesión muscular. Son los dos tipos de mecanismo: contusión o el mecanismo de distensión. Hay factores que influyen en las lesiones musculares. Si el deportista está mal preparado, con un entrenamiento deficiente, la parte de calentamiento, esto es debatible también, la parte si se hacen estiramientos o no, eso igual lo podemos discutir más adelante. Ya vi que aquí hay un montón de fisioterapeutas que saben mucho de estas cosas. Si hay una lesión previa, como les mencioné, que es una causa de lesión deportiva, y si hay una lesión muscular con tejido cicatrizal, también puede conllevar a que se presente la lesión muscular. Otros factores: sobrecarga de entrenamiento, como hemos dicho, contracciones bruscas e intensas, en algunos jugadores que hacen los sprint. Todo esto hay que evaluarlo para uno tratar de disminuir las posibilidades. Como le mencioné inicialmente, todo el que practica deporte asume riesgo de lesionarse. Uno puede incluso trabajar sobre todos estos factores, y lo que hace es realmente disminuir las posibilidades, pero nosotros nunca vamos a hacer desaparecer las lesiones musculares. Esto es importante también: lo que es la sobrecarga provoca una lesión tisular, inflamación, dolor, y sobre un círculo vicioso en la cual no se da el tiempo en la que haya una curación, y el atleta lo que hace es lesionarse. Muchas veces muchas sobrecargas musculares y no se manejan bien la parte del entrenamiento. El diagnóstico: siempre digo, nosotros los médicos la M es de médico, no de mago. Nosotros tenemos que preguntar, saber cómo fue el mecanismo, que es fundamental para hacer, obviamente, un diagnóstico, una buena historia clínica, preguntarle bien al paciente, una valoración osteomuscular, ya cuando el atleta nos llega, valoración de la inspección, de ver si hay hematomas, si hay un gap a nivel en este caso de los isquiotibiales, fuerza, la parte de contrarresistencia, palpación, todo lo que hay, que no voy a entrar en detalles por el poco tiempo que hay, pues realmente lesiones musculares, uno puede hablar solamente un congreso de lesiones musculares. Ya uno tiene una historia clínica, un examen físico, y uno complementa con estudios de imágenes. Uno no puede ir de aquí para allá, sino que uno tiene que preguntar, examinar y complementar con estudios de imágenes. Hay estudios de bajo costo, que son el ultrasonido, que da buena información, pero que es operador dependiente. Es decir, tiene que ser un radiólogo que sepa de músculo esquelético para estas manchas negras y blancas, puedes entonces interpretarlas. Y también ayudarnos de la resonancia magnética. Todo va a depender, obviamente, de la capacidad económica del atleta o del club en el que esté jugando, o la selección. Pero con un ultrasonido bien hecho nos puede dar información. Algún tema que es sumamente interesante es lo de la clasificación de las lesiones musculares. Hoy día no hay consenso en cuanto a las clasificaciones, y como verán más adelante, hay un montón de clasificaciones que de repente pueden sonar un poco enredadas, pero en general lo que nosotros básicamente usamos, las lesiones musculares, uno puede hablar de una contractura, que es un incremento de la tensión, y puede provocar
disconfort posterior a la actividad y puede durar unas 72 horas hasta una semana. Una contractura sería que el músculo, la parte arquitectónica de la arquitectura del músculo no se lastima, sino que las fibras se pueden contraer y provocar molestias sin que haya una lesión estructural. Eso es en términos generales. Puede haber la elongación o la distensión, que es un sobreestiramiento hasta un límite máximo de lo tolerable, y el paciente entonces también igual, dolor, desconfort, y las fibras se pueden romper. En cuanto a la clasificación, lo más básico, como van a ver más adelante, incluye lo que es las contracturas, lo que es la distensión y ya los desgarros musculares, en la cual hay una solución de continuidad o rotura de las fibras, que puede ser de una manera completa o manera parcial. Generalmente las lesiones musculares, y en el fútbol se dan más en los músculos biarticulares, que pasan por más articulaciones, por eso es que es frecuente la lesión de los isquiotibiales, la lesión a nivel del cuádriceps o a nivel de lo que es los gastronemios, que son músculos que pasan por dos articulaciones, la cadera y la rodilla, y tiene que ver también mucho con la acción de aceleración y desaceleración que puede hacer o realizar el jugador. En general, y esto podemos discutirlo más adelante, la clasificación que uno utiliza, que es muy básica, pero extremadamente básica considero, es la distensión muscular, en la cual hay lesión estructural de las fibras. Puede ser grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es una lesión estructural de menos del 5%, algunas veces por el ultrasonido no se ve, el paciente le da el dolor, importante saber cómo fue el mecanismo. Puede haber un desgarro parcial o una ruptura completa del músculo. Se puede utilizar el término de distensión leve, moderado, severa. Se puede utilizar la terminología de microrotura fibrilar o rotura miofibrilar. Es decir, más adelante, como aquí hay otros ortopedistas y fisioterapeutas, podemos ahondar un poco más en la clasificación. Y esto es lo que le decía. Ya hay clasificaciones, porque de repente uno dice un grado 1, grado 2, grado 3. ¿Qué tiempo, doctor, va a estar de baja? Esto va a depender de muchos factores. Entonces, por eso han salido nuevas clasificaciones. Esto es similar a la previa, en la cual se evalúa lo que es la distensión o la elongación, tomando en cuenta la función anatómica, tomando en cuenta hallazgos de ultrasonido o de resonancia magnética, y se clasifica como vieron grado 1, grado 2, grado 3. Un grado 1 anatómico, que no se aprecia ni un desgarro, como dije, casi puede ser 5%, poca inflamación, y esto uno lo puede clasificar como una distensión leve, o puede conllevar ya en la cual hay una completa rotura del músculo, pérdida de la función. Uno puede hacer las correlaciones con ultrasonido y con resonancia magnética, y con esto uno puede dar un pronóstico de la lesión. Otras clasificaciones que ya han tratado de ser un poco más específicas, incluso para saber el tiempo de baja, está la de Munich, en la cual se ve el tiempo en la cual va a haber la baja deportiva, lesiones indirectas, lesiones estructurales. Es funcional, que es una pérdida de menos de 6 días, esto está en la fatiga inducida, los dolores de aparición tardía, y ya cuando son lesiones estructurales, es decir, que se lesiona el músculo, lesiones parciales, menores, moderadas, o lesiones completas. Entonces, esto igual se lo puedo pasar, porque esto hay como que verlo con calma para que vean, acorde al tipo de lesión, uno puede saber el tiempo de baja del deportista. Otra clasificación, la clasificación británica, en la cual toma en cuenta la extensión en cuanto a grado de 0 a 4 y la localización con sufijos, ya sea si es miofascial, si es la unión miotendinosa o es intratendinosa, y acorde a la extensión, saber, bueno, los grados de grado 0 a grado 4, grado 4 con una rotura completa, y dependiendo del porcentaje en cuanto a la parte del corte del músculo, uno puede saber entonces el tipo de lesión y clasificarla. Ya le digo, esto es medio complejo, esto hay como que tener la tablita ahí para poder hacer la clasificación. Y está también la clasificación a nivel de Barcelona, que el Club Barcelona con un grupo de médicos sacaron, que tiene que ver con el mecanismo de la lesión, la localización, el grado, severidad, y como cada vez se hace más complejo. Pero realmente esto se ha tratado de buscar consenso, porque con esto uno puede saber el tiempo de baja. La otra es como muy básica, pero
yo creo que al final todo el mundo utiliza la más sencilla y la más básica. En cuanto al manejo de las lesiones musculares, es fundamental, como les mencioné, hacer un buen diagnóstico y tener bien claro, si uno utiliza las tablas estas, poder saber qué hacer para poder que el jugador se recupere lo más pronto posible. Al inicio, todo lo que ya sabemos, el rise, o el comer, o el pase, como quieran, la para deportiva, algo frío, compresión y elevación, todo lo que se hace inicialmente con nuestros atletas. Evitar inicialmente los masajes, ejercitarse, calor, alcohol, y complementar con medicamentos. Esto también es algo debatible si uno utiliza o no antiinflamatorios. Eso igual ahora que viene el periodo de preguntas podemos hacerlo. Relajantes musculares. Si antes le duele, entonces uno tiene que utilizar, ver algo para dolor, lo de los antiinflamatorios es debatible, y algún tipo de relajante muscular. Para mí es fundamental lo que es la fisioterapia y rehabilitación. Hacemos un diagnóstico y el rehabilitador, créanme que siempre ha sido la piedra angular en el manejo de estos deportistas, de estos jugadores, y ya tienen un arsenal hoy día de herramientas para el tratamiento de estos jugadores. Va desde los kinesiotec que ya mencionaron, la electroterapia, la electroestimulación, rehabilitación funcional. No voy a entrar en detalle, yo creo que al final la idea es que discutamos, porque hay muchos fisioterapeutas aquí. La parte de utilizar lo que es la biocirugía con factores de crecimiento, con el PRP. Esto tampoco uno puede prostituir lo que es el PRP. Creo que de una manera hacer buen diagnóstico y saber en qué momento utilizar el PRP. Y como me gusta a mí hacerlo siempre con un control, aquí no está, pero con un control con ultrasonido para buscar las zonas de la lesión, si hay un hematoma, drenarlo y colocarle el PRP. Pero también saber cuándo hacerlo. El PRP tampoco es mágico, tampoco es que se va a poner y ya a los días va a estar jugando los jugadores. Una de las herramientas que hay. Ondas de choque, lo hemos utilizado, pero lo hemos utilizado más en pacientes con lesiones ya crónicas o que hay tejido cicatrizal. En agudo, yo he preguntado a otros colegas que hacen ondas de choque y realmente no hay nada así concluyente. No sé si ahora en noviembre, que es el Congreso Mundial de Ondas de Choque, de repente sale algo sobre uso en lesiones agudas musculares, pero no hay nada en la literatura concluyente. Entonces es importante, yo le mencioné, hacer buen diagnóstico, pero lo más importante de nuestros atletas es la prevención. Y la prevención es un acto de evitar que algo pase. Para hacer eso hay prevención primaria, es decir, evitar que suceda el evento, en este caso que el jugador se lesione los músculos. Prevención secundaria, que si ya el atleta ha tenido una lesión muscular, buscar cuáles fueron las causas de esa lesión muscular y tratar de trabajar en esas causas. Si es por falta, si es por sobrecarga de entrenamiento, si es por falta de fortalecimiento. Es decir, buscar para evitar que vuelva a recaer. Porque el periodo de baja deportiva en las selecciones, en los clubes, es alto si uno hace la sumatoria. El 30-40% de lesiones, la pérdida de días de nuestros atletas es alta. Entonces uno tiene que trabajar en estos factores también, factores causales. A nivel de la FIFA se hace lo que es el programa de los 11 más, que es importante hacerlo. Es un programa que está diseñado para prevenir lesiones. Se tardan aproximadamente 20 minutos, se hace 2 veces por semana. Grandes selecciones del mundo utilizan el 11 más. Está, como dice ahí, diseñado con 15 ejercicios, en la cual tiene, ya le dije, son 20 minutos aproximadamente, 8 minutos de ejercicios de correr, una serie de ejercicios, hay unas tablas de esto, ejercicios pliométricos y de equilibrio, y ejercicios de correr 2 minutos. Eso igual se lo podemos pasar, que yo creo que es fundamental utilizar el 11 más para disminuir lo que son las lesiones. Ejercicios preventivos, también cuando se están en los entrenamientos, también nosotros a nivel de selecciones, con la ayuda de los fisioterapeutas y el preparador físico, se trabaja mucho los trabajos preventivos. Como le digo, mejor es prevenir que lamentar. Queremos nuestros jugadores que estén a tono y como le mencioné, en estos tiempos en los cuales se están jugando muchos partidos en poco tiempo, uno tiene que tener el jugador bien y trabajar la parte de prevención. Por ejemplo, nosotros a nivel de selecciones, una serie de ejercicios que se hacen ejercicios todos preventivos, se hacen trabajar esto
Los médicos realmente no hacemos mucho, más bien los fisioterapeutas. A mí nada me tocó agarrar la liga ahí, pero realmente los que saben son los fisios y los jugadores físicos. Ejercicios de toda una serie de eso, que no solamente es para lesiones musculares, es para, en general, para evitar las lesiones de nuestros jugadores. No solamente es patear bonito, no solamente es dominar bien, sino también estar físicamente bien para evitar las lesiones. Aquí, varias estaciones se hacen con los jugadores, varias estaciones, y eso es el trabajo que tienen que hacer. Tiene una buena relación entre la parte médica y el cuerpo técnico, particularmente el preparador físico, para que esto se haga en conjunto. Es un trabajo en equipo, no es nada más que el grupo de médicos fisioterapeutas o el PF por un lado, sino trabajar, porque al final lo que queremos es que nuestros jugadores se lesionen con menor cantidad de veces. O sea, siempre va a haber lesiones, aunque uno haga todas las cosas, pero tratar de disminuir estas posibilidades. Un enemigo interno que no tiene que ver con los rivales es la fatiga muscular, por eso que es fundamental también la parte de la recuperación post partido. Los que vivimos 3 partidos ahora en septiembre, la manera de recuperar es compleja y puede pasar factura si uno no lo hace de la mejor manera. ¿Qué provoca la fatiga muscular? Pérdida de la velocidad y explosión, empeora la precisión, menor capacidad de lucha, provoca más lesiones. Por lo tanto, físicamente tenemos que tener bien a nuestros jugadores. Es fundamental la preparación física. Yo le digo a los jugadores así mismo como cuando el que está en la escuela que tiene que prepararse académicamente bien, uno tiene que prepararse físicamente bien. Insisto, no solamente es talento, no solamente es el que mejor patea la bola o el que mejor técnica tiene, sino está físicamente bien, tiene mucho riesgo de lesionarse. Y también la recuperación, saber manejar la parte de recuperación. Nosotros estamos próximos a hablar hacerle una charla a los jugadores nuestros de la selección y tocarle e insistirle en estos temas de recuperación. Las 2 horas post partido son fundamentales. Y lo que se quiere es que si se hace un partido o alguna actividad deportiva, se baja la batería y tratar de recuperarla. Esa es, en términos generales, lo que es la recuperación. Una buena hidratación, suplementos deportivos, bebidas hidratantes, una buena alimentación. Todo esto conlleva a minimizar los riesgos de lesionarse, en este caso de lesiones musculares. La crioterapia, que también se ha visto, pues la utilizamos en recuperación y también en lesiones musculares o molestias musculares también le va bien en la crioterapia. Importante, y nosotros les insistimos mucho a nuestros deportistas, a nuestros jugadores de la selección, el descanso, de 7 a 9 horas, es fundamental. A veces es complejo, sabemos que después de un partido conciliar el sueño, pero tratamos de educarlo a que descanse. Es la manera de recuperarse. Y si uno está bien recuperado, se disminuye el riesgo de lesiones, en este caso lesiones musculares. Entonces ya para terminar, como son 15 minutos, algunas dudas. Es importante al hacer la revisión que la lesión muscular es muy frecuente, ya le dije 30-40% y en algunos deportes hasta el 50%, que hay factores de riesgo que tienen que ver con las lesiones musculares, que nosotros tenemos que trabajar en esos factores de riesgo, que es un manejo multidisciplinario, no solamente compete al médico o al fisio, sino a todos. Hay que comprometer a los jugadores, hay que comprometer al cuerpo técnico y hay que saber para poder darle el mejor manejo. Y que lo más importante para mí es la prevención. Queremos que nuestros jugadores estén bien, por lo tanto hay que trabajar en los métodos de prevención. Así que muchas gracias, traté de limitarme al tiempo. Ya le digo, el tema de lesiones musculares es muy extenso, pero creo que lo más importante aquí es que al final abramos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Yerinaldo. A ver si abrimos las cámaras y los micrófonos. Muchas gracias por tu presentación, es espectacular. Sí, pues sobre la clasificación de las lesiones musculares se ha escrito mucho y se especula demasiado. ¿Ya? El problema es que generalmente las lesiones musculares las vemos generalmente en los grandes equipos, en las grandes selecciones, en las cuales se lesiona tal jugador y todo el mundo da un pronóstico de cuánto tiempo va a estar afuera, ¿no? Y generalmente todo el mundo trata de buscar un consenso para ver cuánto tiempo va, y es la pelea con los preparadores físicos para ver cuándo los recuperamos. En cuanto a eso, Yerinaldo, la gran polémica que tenemos, por lo menos es la que también quiero compartir con Julio, es qué tanto
nos puede ayudar la ecografía, ¿ya? Para los diagnósticos iniciales. El problema es que, por lo menos cuando recién empezamos con las ecografías, nos damos unos chascos bien grandes, porque al final es el observador es el que da el tipo de lesión, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te dio la ecografía en estos momentos a ti para un pronóstico de una lesión muscular? Nosotros el manejo inicial es, nosotros tenemos un radiólogo, obviamente, de cabecera, especialista en musculoesquelético. Nosotros le mandamos al jugador y él es el que nos hace. Nosotros hemos considerado en tener, como hacen creo que algunos clubes, algunas selecciones, de tener nuestro propio ultrasonido, pero como tú bien lo mencionas, la curva de aprendizaje es extensa. De repente uno empieza a ver, imaginarse cosas en el ultrasonido, por eso creo que a nivel de selecciones es mejor que lo haga. De repente si uno viaja, tener como un diagnóstico ahí por encima, pero nosotros acá, cuando estamos en Panamá, se lo mandamos a radiólogo. Pero ya últimamente estamos, por un convenio que tenemos con uno de los hospitales acá privados, mandando a hacer resonancia magnética. Pero le digo, un ultrasonido bien hecho y bien interpretado da mucha información, tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento del jugador. Y esto con los preparadores físicos, con los técnicos, de cuándo va a jugar, realmente la lesión muscular hay que manejarla con pinza. Uno no puede apresurarse con los jugadores porque hay muchas recaídas. Entonces, nosotros los que trabajamos con selecciones y con clubes no podemos dejarnos presionar por nosotros tenemos muchos años en esto y es cuestión de la biología del músculo. Uno no puede estar dando, bueno, que en 3 semanas, que en 4 semanas, no puede dar estimados, pero depende de cómo evolucione el atleta y la parte de la rehabilitación. Julio, un comentario sobre las ecografías en las lesiones musculares y tu experiencia en esto en nuestro medio. Bueno, gracias por la pregunta. Primero quiero agradecer la invitación nuevamente y en verdad magníficas exposiciones tanto de Julio Echeverría como de Rinaldo Martínez, ambos amigos de muchos años. Con respecto a la ecografía, yo diría que el diagnóstico primero es clínico. El diagnóstico es clínico y de ahí nos apoyamos con los exámenes de Alpin, como bien lo ha mencionado Rinaldo y lo ha mencionado Julio, las lesiones musculares y tendinosas, que son dos cosas a veces difíciles de diagnosticar y de manejar. Te voy a decir lo que nos ha sucedido a nosotros en la selección. Nosotros hemos estado también, como Rinaldo, con problemas de la ecografía. La ecografía tiene 2 problemas. Los dos principales problemas dependen del equipo, uno, del transductor, y de la calidad del equipo, y segundo, es operador dependiente. Mientras más experiencia tenga el ecografista, es mucho mejor. Entonces, ya hemos cambiado, ya tenemos un segundo equipo de ecografía. Después de mucho tiempo se han comprado equipos de ecografía en la selección y ya estamos utilizando. Lo tenemos a Raúl Guamán, que es deportólogo y que se dedica también mucho tiempo a hacer ecografía. Y la ecografía ya sabemos que nos sirve no tan solo para el diagnóstico, sino para ver la evolución. Cuando tenemos casos en que ya son muy recientes, esperamos 24 horas y le estamos tomando pues para una lesión muscular una resonancia, ¿no? Esperamos el tiempo prudencial de que haya que sangre, etcétera, así que hay un desgarro muscular para poder ver mejor la lesión. Yo creo que es bueno tener la ecografía dentro de la selección. Bueno, tenemos que llegar a eso en algún momento, tenemos que llegar a tener la experiencia con el tiempo para poder diagnosticar y también evolucionar adecuadamente. Y tenemos que ahora tenernos de la mano también con la resonancia. Tenemos radiólogos que nos ayudan enormemente, es empresas que nos ayudan enormemente, que nos dan citas de inmediato, radiólogos que se comunican o que llegan inmediatamente, generalmente me persono yo mismo a también estar ahí dentro del examen para poder ver el diagnóstico y diagnosticar y las cosas en selecciones son muy rápidas. El fútbol es así, Rinaldo sabe, llegan jugadores de afuera en poco tiempo y tenemos que saber si están para jugar o no. Ahora peor, que estamos haciendo 3 partidos tan seguidos que no tienen el periodo de descanso adecuado, donde las lesiones nos han aumentado porque si no manejamos adecuadamente la fatiga, a veces no llegan a recuperarse y estamos teniendo lesionados por ese problema, ¿no? Y estoy de acuerdo con Rinaldo. Estamos en proceso de aprendizaje todavía con la ecografía. No lo utilizábamos. Ahora tenemos ecógrafos, tenemos a alguien que se dedica a hacer eso.
y esperemos de que esto pues mejore con el tiempo, ¿no? Muchas gracias. En cuanto a las tendinopatías, hay una pregunta en el aire para Julio Echevarría que refiere cuánto tiempo, si usa antiinflamatorios o miorelajantes y durante cuánto tiempo. Es una pregunta que han puesto en el panel. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Como mencionamos, los antiinflamatorios preferimos no emplearlos. Consideramos que los antiinflamatorios pueden tener por el efecto analgésico, tratamos de darlos por muy poco tiempo, si es que lo damos. Preferimos dar el tratamiento básicamente a base de paracetamol, que no tiene efecto antiinflamatorio, para no interferir con el proceso de cicatrización. Eh, Explicamos al paciente, la parte fundamental es educar al paciente, y para los atletas que son altamente competitivos, están motivados, convencerlos la mayor parte del proceso. Entonces, los biorelajantes, en teoría, podrían aliviar el dolor, sobre todo durante su reposo, durante el sueño, alivian la tensión. Entonces, los empleamos solamente mientras tengan sintomatología. De hecho, confiamos más en la parte de ejercicio terapéutico. Inicialmente, la carga isométrica, varios estudios muy interesantes que demuestran la capacidad analgésica. Recordemos que los músculos, aparte del efecto de masa, de proteger y todo eso, secretan mioquinas. Hay más de 2000 mioquinas diferentes descritas, mediadores químicos producidos por el músculo que tienen efectos endocrinos, paracrinos, autocrinos. Entonces, sí, el potencial terapéutico del ejercicio está ahí, no lo estamos aprovechando, lo estamos recién aprendiendo. El relajante muscular solamente lo administramos para aliviar el dolor mientras el paciente tenga dolor y como una forma de que pueda motivarlo para hacer el ejercicio terapéutico. La respuesta individual va a variar, solamente lo usamos como sintomático sin un protocolo definido para un periodo de tratamiento. Para un periodo de tratamiento. Muchas gracias. Gracias. Quisiera que me ahondes un poquito más el concepto de la no inmovilización de las lesiones tendinosas. Me parece el concepto muy bueno, es muy actual, sobre no inmovilizar, porque efectivamente muchas veces causan más dolor y es un tratamiento básicamente que debería, se está impulsando actualmente. Sí, recuerdo residentes, cuando estábamos haciendo la residencia, siempre, cualquier tendinopatía, para epicondilitis lateral, tendinopatía lateral del codo, colocamos férulas, etc. Sabemos ya de los efectos deleterios de la inmovilización del reposo. Esto se ve en pacientes que están hospitalizados, postrados, cómo se van deteriorando, pierden masa muscular. No solo, bueno, como cirujanos ortopédicos vemos la parte musculoesquelética, pero no solamente ello, el deterioro sistémico, cognitivo, funciones cardíacas y respiratorias es tremendo. En general, ese es el mantra que mencioné al principio, el tendón responde al estímulo mecánico. Sin estímulo mecánico no se deteriora. Ejemplo clásico, astronautas, mucho. Así que buena parte del tratamiento implica someterlos a cargas progresivas y el dolor va a seguir como... Tenemos problemas con tu señal, Julio. Tenemos problemas con tu audio. Efectivamente, estaba hablando sobre empezar cargas progresivas para tendinopatías, que es un tratamiento ahora básicamente mucho más actualizado. Y por ahora quiero hacer una pregunta al doctor Julio Segura. En los 90 teníamos muchos casos de pubalgia, ¿ya? Es Mil más, disculpas, la mil teoría... disculpas, se cayó la Julio, comunicación. dale.
Bueno, disculpe, gracias. Básicamente, el dolor nos sirve como una guía, ¿sí? Que desde la cirugía de mano vemos antes de tendinopatía de Kervain, básicamente lo usamos la inmovilización solamente para dormir, nunca lo usamos de manera permanente, ya no enyesamos, le vamos indicando al paciente que vaya empezando a moverse y el dolor va a servir como un parámetro hasta dónde puede llegar y de ahí cada vez va a tratar de ir avanzando más y más. La idea de infiltrar, en este caso, solamente para calmar el dolor. Lo mismo ocurre con la tendinopatía lateral del codo. Le decimos al paciente que evite movilizarlo como dé lugar, simplemente empieza a movilizar dentro de su rango de movimiento, que empiece a hacer sus estiramientos de manera gradual y progresiva. Sí, estamos convencidos de que la inmovilización es deleteria, es nociva, y sí tratamos de darle cada vez movimientos precoces. Estamos adoptando el moto de la O de movimiento de vida, vida es movimiento. Muchas gracias, doctor Echevarría. Estaba preguntando al Gracias. doctor Julio Segura que en los 90 tuvimos un pico enorme con lesiones de pubalgia. ¿Ya? Y yo tengo la teoría que fue justo en el momento en que empezaron a generar los preparadores físicos potencias que decían es fuerza por velocidad, y teníamos ciclos de salto, carga de pesas y explosión. Y poco a poco han ido disminuyendo. ¿A qué se debe, cree Julio, que ha disminuido tanta la cantidad de pubalgias a la actualidad, a la que tuvimos alguna vez? Tu audio está apagado, Julio. Ahora sí. Sí, perfecto. Ya, disculpa. Bueno, lo que tú refieres es muy cierto. Hemos trabajado juntos muchos años metidos en el deporte universitario, a lo cual hubo una época en que tuvimos mucha carga de trabajo con respecto a la pubalgia. No conocíamos lo que era pubalgia, ¿te acuerdas? Tuvimos que leer bastante, aprender. Tuve que salir afuera a aprender cómo se operaba. Tuvimos un jugador que era una pubalgia, se volvió crónica, resistente a todo tratamiento. La fisioterapia en ese momento no está bien desarrollada. Yo creo que tenemos mejores conocimientos ahora que esa época. La fisioterapia deportiva ha mejorado. Tenemos fisioterapeutas muy bien entrenados. Tenemos preparadores físicos que manejan mejor las cargas. El entrenamiento invisible poco a poco ha ido enseñándose a los deportistas a que descansen, a que manejen bien las cargas de trabajo, a que tengan tener una cancha deportiva adecuada donde entrenan, calzado, ¿no? Alimentarse bien, hidratarse bien, no venir deshidratados al día siguiente, etc. Y manejar desde el punto de vista médico ejercicios de rehabilitación. Nosotros, por ejemplo, ahora en la selección, lo primero que hace es, de aparte del examen ortopédico adecuado, se determina quiénes tienen problemas. Disminución de flexión del tobillo, han sido de repente alguno operado de meniscos y no llega a tener el rango articular adecuado, de repente tiene hipotrofia muscular. Tenemos actualmente, para poder estudiar la fuerza muscular en un dinamómetro, ¿no? Para hacer una isocinesia adecuada, ¿no? El dinamómetro nos da mucha visión con respecto a qué diferencia de fuerza muscular existe en un miembro con respecto al otro, ¿no? Y lo que son músculos agonistas y antagonistas. Y con eso se hace una planificación de cuando llega un jugador, en qué tienen que trabajar los fisioterapeutas. Antes de comenzar el entrenamiento, se dividen. Problemas que tienen de cadera, de tobillo, de rodilla, qué problema, y comienzan a activar de diferentes formas con los fisioterapeutas. Y después hay un plan general para todos. Al final del entrenamiento se hace algo parecido. Se utiliza los roller foam, ¿no? que es un automasaje para liberar la fascia. Así también trabajan menos los fisioterapeutas. Ya tenemos, inclusive, hemos mejorado. Ya no tenemos uno ni dos fisioterapeutas para mayores. Tenemos cuatro fisioterapeutas que se dedican a ellos nada más. Y que a veces nos apoyamos con los de menores. Tenemos 3 de menores, tenemos 7 fisioterapeutas en la federación en estos momentos, que nos ayuda. Ya no trabaja un solo médico. Trabajamos el médico del equipo, ya sean mayores, menores, trabaja el jefe de departamento, tenemos un médico que nos maneja actualmente lo que es COVID, ¿no? Y también la parte de medicina interna,
y múltiples médicos que están en diferentes equipos de menores inclusive. Tenemos un equipo multidisciplinario, como mencionó Gerinaldo, que está trabajando y coordinamos trabajos. Yo creo que todo eso, a nivel de los clubes inclusive, ha hecho que mejore y no presentar este tipo de patologías. Las lesiones musculares, cuidarlas, recuperarlas pronto. Ya no existe eso de que el término 3 semanas se cura una lesión muscular. Ya no existe. Puede ser menos, puede ser mucho más. Haciendo un diagnóstico adecuado y haciéndole la rehabilitación adecuada, pues ya evitamos la recidiva, ¿no? Porque sí no sucede. El fútbol exige a veces de que el jugador esté lo más pronto posible, pero ahí en ese camino surgen problemas, ¿no? Y que es lo que tenemos que evitar. Tenemos una pregunta de un conocido nuestro, que es el doctor Elisban Linares, ya también muy ligado al fútbol, que pregunta sobre la opinión que tienen sobre el tratamiento quirúrgico, especialmente en entesopatías crónicas como método de recuperación del deportista. Empezamos con el doctor Julio Echevarría. Sobre el tratamiento quirúrgico en entesopatías, se pregunta el doctor Elisban Linares. Bueno, gracias. Básicamente sí. ¿Tu audio está apagado, Julio? Julio, tu audio está apagado. Gerinaldo, ¿una opinión sobre eso? ¿El tratamiento quirúrgico en entesopatías? Tenemos unas opciones que ahí vi en las preguntas que mencionaron también, que es, yo antes lo usaba mucho, que era el Tenex, que es incluso una vez en España, en uno de los congresos lo publicamos, lo mencionamos en un congreso, que es un procedimiento en la cual por ultrasonido buscamos el área afectada. En este caso, por ejemplo, si es un tendón aquileo, la entesis, y hay lesiones, y esto es como una aguja, uno hace una incisión y hace, por medios de ultrasonido, va comiéndose la parte, va pulverizando la parte del tejido y lo va succionando. Eso yo lo utilizaba mucho en el hospital que estoy, lo están haciendo. Pero yo generalmente en los últimos años he podido lograr evitar cirugías en los deportistas. Creo que tenemos muchas herramientas, lo importante es hacer un buen diagnóstico, y yo como pues, también Julio hacemos ondas de choque, también yo eso he tratado de hacer más manejo conservador, no tan invasivo, así que yo en lo particular muy poca cirugía para entesopatías. Julio. Bueno, cuando hablamos de entesopatías, ahora estamos hablando de las crónicas en este caso, que llegan a la cirugía. Lo que dice Gerinaldo, yo estoy de acuerdo completamente. Nosotros utilizamos, y nos ha quitado muchos pacientes quirúrgicos, justamente la sonda de choque. Pienso que más del 90% de los pacientes responden muy bien a la sonda de choque, si no hay que hacerlas adecuadamente. Hay diferentes protocolos. Primero el protocolo. Cada centro tiene diferente protocolo. Segundo, que cumplan lo que tiene que hacer. El gran problema que tiene la sonda de choque es el dolor que produce local, ¿no? Entonces, el MED que habla Gerinaldo, sí, se está utilizando. Tenemos algunos jugadores que han utilizado el MED, pero nosotros preferimos la sonda de choque todavía. El año pasado estuve justamente en curso en Barcelona para ver esta técnica de ultrasonido con el quemar cierta parte de la parte de la tendinopatía, de la tendinosis que se puede ver con el ecógrafo, un buen ecógrafo, una adecuada ecografía y yendo al sitio. Porque acá en Perú se está haciendo, pero se está haciendo a ciegas. Se está haciendo muy a ciegas sin ecografía, ¿no? Lo que no es lo más conveniente. Y por terminar, estamos operando muy poco ya. Ya no operamos tal cantidad de pacientes. Los pacientes que son rebeldes al tratamiento no han mejorado. Inclusive han pasado por diversos centros haciendo doble tratamiento con ondas de choque, pues ya no mejoran. Esos son los pacientes que llegamos a la parte quirúrgica, ¿no? A la parte quirúrgica, y que en su gran mayoría tienen, ya como último recurso, tienen buen resultado, ¿no?
Gracias. Julio Echevarría, ¿ya estás apto para Sí, contestar sobre el sí, tratamiento disculpen. quirúrgico de entesopatías? Ya. Sí, antes de comentarios sobre corticoides, sí lo empleamos ocasionalmente. Bueno, estudios que muestran que calma el dolor provisionalmente y al calmar el dolor permiten hacer el ejercicio, que creemos que es lo que resulta. El corticoide no es el tratamiento, lo damos como parte del tratamiento, calma el dolor, permite reanudar la carga y con eso ayudar en algo. Además, recordemos que lo que hablamos de mecanotraducción tiene que ver con la síntesis de proteínas, de cambiar los mediadores químicos gracias al estímulo mecánico. Es posible, esto les hipotetiza que puede ser como un círculo vicioso y decir que la mecanotraducción se inicia como más favorable. Tratamiento quirúrgico, sí, rara vez, ya que estamos, creemos resultados son bastante favorables. El tratamiento quirúrgico lo empleamos para casos refractarios, no necesariamente correlacionado con las imágenes, principalmente con la falta de respuesta al síntoma, el dolor que no responde al estímulo. Lógicamente tenemos que estar, las imágenes nos ayudan para estar seguros de que el diagnóstico es el preciso. Otras entidades en realidad es una inestabilidad posterolateral rotatoria, no diagnosticada subclínicamente, así que aquellos que tienen una respuesta adecuada al tratamiento de las imágenes nos puede dar a descartar algún diagnóstico diferencial, principalmente. Bueno, tenemos problemas con el doctor, la conexión del doctor Echevarría. Preguntas para Gerinaldo y para el doctor Julio Segura. ¿Antiinflamatorios o analgésicos puros en las lesiones musculares? Gerinaldo. Prefiero analgésicos y el tratamiento fisioterapéutico, ¿no? Ya le digo, se hablaba de que no dar antiinflamatorio porque esto interfería con la cascada de la inflamación y la parte reparativa, pero creo que analgésicos y si hay mucha molestia ya, entonces utilizar el antiinflamatorio, pero más utilizo analgésicos con relajante muscular. Esa es la manera que manejar y ya todos los medios físicos que se pueden utilizar con el deportista. Doctor Julio Segura. Bueno, nosotros utilizamos analgésicos antiinflamatorios con AINES en poca cantidad en realidad. Si lo utilizamos al inicio de la lesión. Después no lo utilizamos porque, aparte de lo que refiere Gerinaldo de interferir en la mejoría, tenemos un problema de que nos puede quitar, lógicamente, síntomas. Y el dolor es un síntoma que nos ayuda a ver cómo es que va el deportista. Entonces, nosotros no podemos obviar quitar. Ahora, analgésicos netos, como por ejemplo ketorolaco, no lo utilizo yo, personalmente no lo utilizo. Me gustaría acotar algo con respecto al uso de la corticoterapia. En la pubalgia se utiliza, pero en las lesiones tendinosas también la utilizamos. Pero yo le voy a dar mi opinión con respecto a dos tendones en los cuales no me parece que deberíamos utilizar infiltraciones con corticoides. Son tendones que cargan mucho trabajo, mucha fuerza, son el tendón rotuliano y el tendón de Aquiles. Sí, a nivel de los otros tendones, en el hombro, en el codo, en la muñeca, tobillo, etc., sí utilizamos, ¿no?, para estas tendinopatías, como refería Julio Echevarría. Pero yo ya he tenido casos, y se mencionan, de lesiones de rupturas de tendones, como el rotuliano y el Aquiles, y he tenido en deportistas de alto rendimiento, inclusive de selección. Tuve a través de estos años dos que eran jugadores de selección que se rompieron el tendón rotuliano, tuvieron ruptura y hemos tenido que repararlo, poner el injerto, etcétera, etcétera. Y tendones de Aquiles en deportistas, en otro tipo de deportistas, no de selección, pero en otro tipo de deportistas sí he tenido varios, por colocar, infiltrar con corticoides. Bueno, del extranjero sí llegó uno que vino muy mal infiltrado, porque parece que no lo infiltró un traumatólogo adecuadamente, le puso
la infiltración en pleno tendón, ¿no? Que vino con una necrosis de tendón bárbara. Pero esa es mi opinión, no sé qué opina Julio y Gerinaldo, ¿no? Sí, bueno, sí, la infiltración tiene que hacerse con extremo cuidado. Infiltrar dentro del demás del tendón es una catástrofe. Ocasionalmente hemos visto dedos en gatillo que han sido infiltrados intrasustancia y han terminado en rotura. Y sí, calma rápidamente el dolor, pero es nocivo. Totalmente de acuerdo. Los años que estuve en el voleibol nos poníamos de pelo de punta cuando escuchábamos voleibolistas de clubes, ¿no? De selección que les habían infiltrado el tendón rotuliano. Mala idea. Eh, Como le digo, sí nos gusta infiltrar en práctica personal, sobre todo en tendinopatía lateral de codo, para iniciar un programa como inicio, para permitir aliviar el dolor y hacer un programa de ejercicios adecuados. Como medida aislada, nunca. Perfecto. Agradeciendo de parte de la Junta Directiva de CASIARPE a los expositores, no solamente son muy buenos médicos, son muy buenas personas y muy buenos amigos que colaboran siempre con nosotros, esperando que la pasen bien, que se cuiden. Damos por concluido este webinar y los esperamos para la próxima. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias. Gracias a todos. Saludos, saludos. Hasta luego. Gracias.